vamos a hablar de el poder del creer. Ahora, existen muchísimas enseñanzas sobre esto, sobre el poder del creer. No solamente enseñanzas cristianas. Cristianas hay hasta para tirar para arriba. Usted métase en YouTube, métase en Facebook y usted va a encontrar muchísimas enseñanzas sobre el poder del creer, ¿verdad? Todo lo que sucede cuando uno cree. Pero quisiera yo decirle que esto es exclusivo del cristianismo, pero no. Las redes, la información está plagada no solamente de este tema, muy buenos, por cierto, no solamente en las áreas de predicaciones cristianas. Hay muchísimos libros de superación personal no cristianos que hablan del poder del creer, muchísimos, ¿sí? No solamente en libros, sino también a veces hay aseveraciones. Hay algo que se llama la neurociencia. En la neurociencia, que es una ciencia de 1950 para acá, que empezó y se ha desarrollado y ha crecido, hay muchas aseveraciones bien impresionantes que hablan sobre el poder del creer. Y pues también, ¿no? Ahora, lo último son las conferencias empresariales, donde a usted le van a decir cómo tiene usted que creer para que usted pueda vender y triunfar en su negocio. Entonces, las redes, la información que hay en Internet está plagado de este tipo de este tema. Y hay para todos los gustos, para todos los colores, para todas las necesidades y para todas las personas que quieran buscar algo sobre esto. Ahora, quiero citarles nada más una de estas citas que leí, que dije, ¡oh, qué impresionante!, ¿no? Una de ellas dice así, esa la saqué de un tema ahí de un expositor que ha estudiado neurociencia y todo eso, y se me hizo así como bien acá, ¿no? Entonces dice, el poder de creer, cuando tú puedes creer, el poder de creer reprograma tu cerebro, activa nuevas conexiones sinápticas pues en la cabeza, ¿no? Y abre caminos que antes tu cerebro no veía. ¡Vámonos!, ¿no? ¿A poco no está bien impresionante como que apela a nuestra intelectualidad y a nuestro saber, ¿verdad? Tiene palabras bien rimbombantes, pero se lo voy a volver a repetir porque yo lo escuché y dije, oye, qué impresionante. Dice, el poder de creer reprograma tu cerebro, activa nuevas conexiones y abre caminos que antes no veía. Y esto se lo menciono para que ustedes sepan la trascendencia, la importancia que se le está dando actualmente a esto de creer, ¿sí? Y pues nosotros como cristianos también hablamos del creer, por supuesto. Es más, yo pudiera atreverme a decir que nosotros lo inventamos, o más bien nosotros lo sacamos a la luz, porque esto es bíblico. Jesús lo dijo hace 2000 años, ¿verdad? Y nosotros, nuestro libro de texto sobre todos los temas o sobre todos los valores que tenemos, pues es la Biblia. Ese es nuestro manual que utilizamos. Jesús lo dijo de esta manera. Jesús dijo así, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Entonces, qué bueno que después de tantos siglos, de tanto tiempo, pues ya vayan empezando a darse cuenta que Dios siempre tiene la razón, ¿verdad? Que Dios, nada de lo que dice la Biblia debe ser tomado a la ligera. Después de 2000 años, la neurociencia está descubriendo o está apoyando el poder del creer, ¿verdad? Entonces, me da gusto que hayan empezado a darse cuenta de que Dios siempre tiene la razón. Y hago esta acotación de que nosotros usamos la Biblia al hablar del creer, porque cuando hablamos del creer, hay reglas que nosotros los cristianos sí vamos a seguir. Cuando hablamos del creer, hay reglas importantes que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de que Jesús, cuando dijo,
si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Yo quiero hacer una aclaración muy importante para nosotros, muy importante. No es así como lo están manejando en las redes, en los congresos, en todos estos ahora youtubers que hablan sobre esto. Cuando Jesús dijo esto, no lo dijo para que lo usáramos como una varita mágica o como un mantra que íbamos a repetir: si lo voy a hacer, si lo voy a hacer, si lo voy a lograr, si lo voy a lograr. Como Calimán, no, el que domina la mente lo domina todo. No, la intención de Jesús no era que nosotros usáramos esta información, este conocimiento, esta revelación como si fuera una varita mágica de los deseos, o como algunas de estas pláticas o conferencias. Usted me pregunta, ¿las ha escuchado, pastora? Claro que sí, me he metido y he escuchado porque me parecen interesantes y digo, sí, no están echando mentiras, pero hay ciertas consideraciones que no se toman y que yo sí quisiera que ustedes las tomaran en cuenta, porque así como Jesús dijo esto y es verdad, también hay otras implicaciones para esto. Entonces, estas pláticas o conferencias modernas proponen que ustedes pueden lograr todo si ustedes lo creen, ¿no? Si ustedes pueden alcanzar todo. Para nosotros los cristianos, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que tenemos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros sabemos que todo lo bueno que consigamos en esta vida, ¿por quién viene? De parte de Dios, ¿verdad? Todo lo bueno que pase en nuestra vida, que tengamos, viene de parte de Dios. Dice Santiago 1:7, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Con respecto a esto, hay un camino angosto para nosotros, ¿sí? Hay un camino angosto con referencia a las cosas que usted y yo podemos desear o podemos conseguir o podemos tener en la vida. Hay un camino angosto. La vida de un cristiano es una vida con un límite que la Biblia habla, que caminamos, entramos por la puerta angosta y por supuesto el camino es angosta. Entonces, yo quiero que seamos honestos en esta noche, porque realmente yo no quisiera que esta fuera una plática superficial. Hay muchas cosas que nuestra alma desea. Hay muchas cosas que quisiéramos tener, que nunca, escúchame bien, para un cristiano hay cosas que nunca vamos a poder tener, que nunca vamos a poder conseguir, aunque usted lo crea con todo su corazón. Y tal vez estas cosas nunca se las confesemos a nadie, nomás usted va a saber lo que desea su corazón, lo que desea su alma, lo que desea en su mente. Y tal vez unas no las vamos a confesar porque son perjudiciales para nosotros y otras porque son terriblemente inmorales. Hay cosas que quiero que me acompañen en este pensamiento. Si el alma fuera buena, si nuestra alma fuera buena, no necesitaría salvación. Y somos unos mentirosos cuando decimos que nuestra alma es pura y casta, que somos buenos. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. Si nuestras mentes y nuestros corazones se reflejaran en una pantalla como la que está aquí atrás, a mí me asustaba la que teníamos y ahora me salen con este pantallón. Va a parecer que se nos van a ver hasta los pensamientos en esa pantalla, ¿verdad? Pero imagínense que nuestros pensamientos envidiosos, nuestros pensamientos de malos deseos para alguna gente, nuestros deseos de que alguien se muera, y esos son algunos que puedo decir. Pero hay cosas que nuestra alma desea, que yo quiero ser muy sincera con usted nunca va a tener. Usted jamás, como cristiano, estoy hablando como cristiano, ¿sí?
Pero si usted se pregunta y dice, ¿cuál es el deseo que yo tengo? ¿Cuál es el deseo que tengo en el corazón para lo que yo quiero aplicar esta parte de la que estamos hablando? Que si al que puede creer todo lo es posible. ¿Cuál es? Aquí donde nos vamos a separar nosotros de esas conferencias no cristianas, ¿sí? Que hablan de que creer y obtener lo que deseas, y si tú lo crees, lo vas a obtener. Aquí es donde nos vamos a separar, porque tú y yo como cristianos tenemos un límite puesto por Dios, no puesto por uno. Por eso le decía del alma, porque nuestra alma puede desear muchas cosas. Como personas podemos desear muchas cosas, pero Dios nos tiene un límite para las cosas que podemos desear. Sí, esa es la diferencia de nosotros como cristianos y las conferencias que ustedes pueden oír, muy buenas, muy motivadoras, muy bien ejecutadas, con ponentes expertos, ¿sí? Y que uno dice, qué pesado está esta persona. Y que dice, sí, tiene razón, todo lo que dice tiene razón. Sí, pero ellos no tienen límites. De hecho, hasta dicen que no te pongas límites en el creer. Y yo le digo, no, señores, sí, pónganse límites. Hay límites puestos por Dios acerca de lo que nosotros podemos desear y de lo que podemos tener. Es un límite santo. Hay reglas básicas. No es complejo esto. El cristianismo no es complejo, es santo. En la santidad está lo difícil. Pero el cristianismo no es complejo. Y hay reglas básicas de las cosas que uno no puede desear tener. Y les voy a poner aquí este versículo, Deuteronomio 5:21. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Y aquí este último engloba todo lo demás. Todo lo demás fue un ejemplo. Ni cosa alguna ¿de quién? De tu prójimo. Es decir, puedes desear lo que tú quieras, puedes querer tener lo que tú quieras, pero si ya tiene dueño, olvídate de él, olvídate de eso. Si ya tiene dueño, no es tuyo. Mi hijo cuando estaba chiquito, que llegó a ir a la casa, a veces llegó con algo que no era de él. Y me decía, es que me lo encontré, estaba en la escuela. 1 o 2 veces sucedió nada más, creo que 1 vez. Y llegó con algún juguete. Y le dije, ¿y ese juguete? Pues es que ahí me lo encontré en la escuela y estaba a un lado. Le dije, mijo, no es tuyo. Yo no te lo compré. ¿Te lo regaló alguien? ¿Alguien te lo regaló? No. ¿Yo te lo compré? No. ¿Te lo compró tu padre? No. Entonces, si yo no te lo compré, no es tuyo. Vaya y regrese. Deje donde estaba ese juguete. Allá íbamos y ahí va a dejar el juguete. Pero es que alguien se lo va a llevar. No me interesa. No es tuyo. Entonces, si ya tiene dueño, no es tuyo, no es para ti. Desearlo de otro, de otra persona, está prohibido de parte de Dios. Desear su trabajo, su éxito, su esposa, su carro, su negocio, si ya le pertenece a otra persona, no es para ti. Y aunque parece tonto que expliquemos esto, créame que a veces, aún en las iglesias, necesitamos decirles que una mujer que ya está casada, que un hombre que ya está casado, no lo puedes desear para ti. Pero parece ridículo que algunos o algunas personas en algún momento, en todas las iglesias, porque eso no estoy hablando que esto pasa aquí, habla en todas partes y a lo largo del tiempo han considerado esto.
voy a esperar a que se muera la esposa. ¿A qué vas a esperar? ¿A que se divorcie? O sea, es una plática muy básica esta. Su trabajo. ¿Qué te gusta de otra persona? ¿Qué quieres tener? Su éxito, su fama, su ministerio. No desearás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No puedes desear lo de otro o lo que le pertenece a otra persona. Eso se llama codicia. Codicia. Hay una historia en la Biblia, una de las historias más reprendidas por Dios. Esta mujer, Jezabel, era la esposa del rey Acab. Yo no he visto en la Biblia, no sé si estoy mal, ¿verdad? Pero una mujer con la que Dios se haya ensañado tanto, que Dios haya destruido, Dios mismo, y Dios haya mandado su muerte de tal manera, maldecida de tal manera, no sé cómo ya decirlo, de que Dios dijo, los perros lamerán su sangre y se la comerán. O sea, ese punto. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, es muy sencillo. Un día este rey Acab deseó una viña, vio una viña muy bonita. Había un hombre humilde que tenía su viña, y Nabot se llamaba este hombre, y llegó el rey y vio su viña y dijo, ay, qué bonita, yo la quiero, y se la quiso comprar. Y este hombre dijo, no te la puedo vender porque las tierras no se venden, es heredad de mi padre, no, rey, no te la puedo vender. Y el rey llegó y todo enojado, como un niño chiquito, se puso a llorar. Se puso a llorar y se tiró en la cama, es que yo la quiero, es que yo la quiero. Y llega su esposa, la reina Jezabel, y le dice, ¿por qué lloras? ¿Que no eres el rey acaso? Sí, pero no me la quiso vender. Yo quisiera decirle 2, 3 cosas a ese rey, ¿no? Pero no debo. No me la quiso vender. ¿Y por qué está demudado tu semblante? Pues si tú eres el rey. Y la mujer dijo, verás, ahorita yo te la consigo. Por supuesto, esta mujer llevó al crimen con mentiras, llevó al crimen de Nabot, y se quedaron con su heredad. Y ahí va la mujer y dice, ahí tienes, ya no llores, ¿sí? Ya te conseguí lo que tanto querías. Dios castigó muy severamente esto. A Dios le indignó la actitud codiciosa de este rey y abusiva de esta mujer. Si nosotros tenemos el corazón codicioso que tuvo este rey y deseamos lo que le pertenece a otra persona, estamos en un problema muy serio. El problema es que Dios no puede bendecir o darte algo que tú codicias que le pertenece a otra persona. Dios no le puede quitar a alguien lo que trabajó, lo que consiguió, lo que tiene, lo que ya es de él, para dárnoslo a nosotros, nomás porque a nosotros se nos antojó o lo codiciamos o lo deseamos. No puede Dios hacer eso. Jamás lo haría. En el mundo de estas conferencias que yo le digo y todo lo que hablan de la neurociencia, ustedes y yo podemos ser tentados cuando escuchamos estas conferencias y decir, sí se puede, y podrán decirte que si lo quieres, que si en verdad lo quieres y luchas por ello y tú crees que lo puedes conseguir, lo vas a obtener por tus fuerzas, por tu empeño, por tu trabajo. Pero si eso ya le pertenece a otra persona y tú se lo quieres quitar, pero como tú lo quieres, te obsesionas y luchas hasta que lo logras, yo quiero decirte, lo vas a obtener, pero no te lo dio Dios. Dios no te lo dio. Y yo quiero decirte que si Dios no te lo dio,
tú y yo estamos en un gran problema si le quitamos a alguien algo que no nos pertenece, si arrebatamos lo que no nos dio Dios. El problema con esto es el problema de la codicia, de querer algo que otro tiene y no tiene, y no voy a meter en nada de la envidia. El problema de codiciar algo que ya es de alguien más es que su motivación es el egoísmo. El egoísmo. Yo le decía, ¿quién se casó hace poco? Le decía a Silvita, ¿no? Le decía, Silvita, ella es la recién casada, ¿no? Le decía, siempre va a haber una mujer que crea que puede hacer mejor el trabajo que tú, en cuestión de querer a Roberto, o al revés, ¿sí? Puede haber una mujer que codicie al esposo o a la esposa, ¿sí? Puede haber alguien que codicie la casa, el estilo de vida que tienes. Pues, o sea, no sé qué pueden codiciar, pero mi pregunta es, si es que estás en ese caso, que yo espero que no, ¿por qué piensas que tú te mereces más lo que la otra persona tiene? Porque eres egoísta. Porque eres egoísta, porque piensas nada más en ti, que tú eres mejor, que a ti te conviene más. Por eso, cuando codiciamos lo que otros tienen, una actitud egoísta está dentro de nosotros y nos hace creernos superiores, merecedores, mejor que esa a lo que tiene. Y puede caer en todos los rubros, ¿eh? Hay gente que codicia el puesto del pastor con, entre comillas, pues justificaciones muy virtuosas, muy espirituales. Codicia es codicia. Si yo estuviera ahí, yo lo haría mejor. Si yo fuera su esposo, yo lo trataría mejor. Si yo tuviera este empleo, sería mejor. Si yo fuera el jefe, yo los trataría mejor. Eso ya lo dijo Absalón una vez, ahí a la entrada de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y ya sabemos la historia. Entonces, el problema de la codicia es que su motivación tiene raíz en el egoísmo. Santiago 4, 2 y 3, que no me voy a... Aquí pudiéramos discutir mucho sobre esto, pero quiero dejárselos solamente ahí, porque el versículo se explica por sí solo. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no puedes alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides. Y luego pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Pedir y querer las cosas para nuestros deleites personales, y aquí quiero subrayar, personales, para yo disfrutarlo, para yo sentirme bien, para yo verme bien, para yo lucir, para yo, todo esto, en pensar en ti como prioridad, por encima de los demás, ese es el límite. Ese es el límite para nosotros como cristianos. Tú no te puedes exaltar y decir, yo soy mejor. ¿Qué es mejor? Ahora que fuimos a la cumbre en Chicago, la iglesia está inmensa. Tienen un lago a un lado de la iglesia, un lago. Yo con trabajo tengo ahí unas tomas de, ¿qué? Media pulgada es, ¿no? Un cuarto, no sé qué. Con trabajo tengo. Y la gente a veces aquí viene y dice, ay, su iglesia está bien grande, está bien bonita. Y luego después van al aposento y dicen, ay, esta iglesia está muy grande. Después de ir a Chicago, primer mundo, yo digo, ¿qué es grande? ¿Qué es chico? ¿Comparado con quién? ¿Quién es rico comparado con el Bill Gates y con el Carlos Slim? Digo, ¿qué es grande y qué es chico? ¿Con quién te comparas y por qué te estás comparando? Entonces, pedir y creernos mejor y pedir y creer que nosotros podemos tener lo que tiene otro, eso está mal. Pensar como que tú eres la prioridad y que tú te mereces todo
y que puedes quitarle a los demás, ese es un límite. Eso no va a pasar. Eso Dios no lo va a bendecir. Dios no va a bendecir eso. Entonces, quería hablar de esto porque ustedes van a ver mucha información en las redes y van a escuchar muchas pláticas. No hay problema. No hay problema. Mientras ustedes sepan respetar lo que le pertenece a otros. Mientras no codiciemos lo que le pertenece a otros, estamos bien y entonces podemos continuar y aterrizar esta plática, ¿sí? Ese es el único límite que yo quiero poner. Un límite que no se los van a decir en ninguna parte, porque el asunto es vender, el asunto es ser famoso, el asunto es motivar. Pero mi responsabilidad con ustedes es decirle, hay límites cuando hablamos del creer y de obtener las cosas. Entonces, dejando a un lado, voy a dejar a un lado este aspecto no correcto, no bendecido por Dios, donde Dios nos marca los límites de lo que no te va a ser dado. Entonces podemos pasar a la otra parte, a la parte donde podemos confiar que todo lo demás, si puedes creer, al que puede, todo lo es posible. Y quiero, antes de pasar, sí tengo que decir, no se los iba a decir, se los iba a guardar para otra plática, pero tengo que decirlo. Miren, a veces nosotros batallamos con el asunto del matrimonio hoy moderno. Hoy en día los jóvenes se van y viven juntos y no facturan, esa es la Shakira, no firman un contrato matrimonial. El contrato matrimonial es resultado de muchos años, ha evolucionado. Antiguamente no se hacía, era palabra, pero ahora ha evolucionado, ahora hay un contrato matrimonial. Bueno, hemos tratado de dar razones y argumentos a las parejas para que se casen, porque hoy en día la tendencia es a no comprometerse, a no casarse. Y hay algo que hemos hablado de muchas cosas, hemos dicho, si no está tu nombre no es tuyo, y si una casa firma, si está tu nombre, hemos dado muchos argumentos. Pero hoy quiero decirles esto, solamente esto. Dios respalda el matrimonio. La Biblia dice que el que haya mujer, el que tiene esposa, encuentra la bendición de Dios, ¿sí? La bendición para un hombre es su esposa en el matrimonio. Con ella tienes la bendición, sin ella no tienes la bendición. Pero esta bendición la da Dios. La da Dios. Ahora, ¿cómo le hacemos con un hombre que tiene 5 mujeres y con ninguna está casada? ¿A cuál bendice Dios? ¿A cuál bendice Dios? ¿A ninguna? ¿A la que tiene hijos? Concubina. Dios respeta reglas. Él mismo respeta reglas. Si Dios no respetara reglas, Dios no hubiera mandado a morir a su hijo Jesús. Jesús tuvo que morir en la cruz porque alguien tenía que pagar por el pecado de la humanidad. Por eso dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados, que Él cargó nuestras dolencias, que sobre Él fue azotado el pecado nuestro. Él se llevó nuestros pecados. Si Dios no respetara reglas, Dios no hubiera tenido que hacer esto y matar en ese suplicio a su hijo. Pero Dios respeta reglas. Y Dios respeta a la esposa y al esposo. A ese es al que bendice, a esa es a la que bendice, a esa es a la que le cumple todo lo que dice aquí, ¿sí? Por eso es tan importante una firmita. Ahora, no es, hay diferentes culturas. Hay culturas donde era un apretón de manos y el papá la daba. Ese es el matrimonio, eso es lo que Dios respeta. Pero esa es en esa cultura, la nuestra es firmar. Hubo otros donde se hacían los gitanos, me acuerdo de la Yesenia, ¿no? Había una novela muy famosa, ¿no? En mis tiempos era la Fanny Cano la que hizo, después hubo otra, ¿no? Se cortaban aquí y luego hacían un pacto
pacto de sangre. Les voy a hablar de lo que es el pacto de sangre, de donde viene todo el compromiso. Ese matrimonio, el que en esa cultura es aprobada, bajo esa cultura, bajo ese convenio, bajo ese pacto, es el que Dios bendice. En nuestra cultura es un contrato matrimonial, ¿sí? Y a esa mujer que está bajo ese contrato matrimonial y a ese hombre es a la que Dios va a respaldar, ¿sí? Es a la que Dios va a decir: no puedes codiciar a ese hombre ya tiene dueña. No puedes codiciar a esa mujer ya tiene dueña. Viene a colación por esto. Por eso es importante. Porque Dios protege el matrimonio, protege la unidad familiar, protege el compromiso de un hombre y una mujer. Cierro paréntesis y me voy a lo suave. Bueno, si podemos confiar en Dios, en que todo lo demás que no estaba incluido en lo que hablamos, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí yo quiero decirle, sí es cierto, y en todo milagro que usted va a ver en la Biblia, en todo milagro, siempre que Dios hizo un milagro, siempre tuvo que haber alguien que creyera. Fuera la persona que recibió el milagro, fuera el papá de la persona que recibió el milagro, fuera ¿cómo se llama? ¿El amo de un esclavo? O fuera el que oró, el apóstol. A veces la gente no cree y uno tiene que orar y la fe de uno le alcanza para la persona. Es ahí donde entramos nosotros los santos. Hay gente que no tiene fe todavía, pero usted dice: yo oro, déjame orar yo por ti. Por eso en los círculos de oración oramos. Cuando yo llegué la primera vez yo no sabía orar y alguien oró por mí. Es ahí donde entramos los de la fe. Entonces, en todo milagro que Dios hizo, siempre alguien tuvo que creer para que el milagro fuera posible. Quiero leerles una historia que Sadoc le tocó levemente, Josué 3:13. El pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán. Ya había muerto Moisés, ya le había pasado la batuta a Josué. No era un jovencito. Josué vio todo lo que vivió con Moisés, todo lo que hizo Moisés, vio cómo se abría el mar. Entonces Dios le dice: vas a cruzar, y vio el mar, vio el río y dijo: bueno, aquel era un mar, este es un río, ¿verdad? Está bien. Y Dios le da instrucciones de cómo va a conquistar, y la primera ciudad que iban a conquistar iba a ser Jericó, y ustedes se conocen toda esa historia, y Dios le da instrucciones. Entonces le dice, en las instrucciones Dios le dice esto a Josué: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de allá arriba se van a detener en un montón. Y le dice, entonces ya más o menos tiene Josué la idea de cómo le va a hacer para cruzar. Y le sigue dando instrucciones. Me quiero pasar hasta Josué, el versículo 14 al 16, vamos a continuar, y dice: y aconteció, esa es la instrucción, lo primero le dice Dios cómo va a pasar, luego dice cómo aconteció, dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y lo hace un paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Entonces dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y los que descendían, las aguas que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Por qué te puse estas dos pasajes?
Porque cuando crees, no solamente es creer. Si tú crees algo, dice Jesús, al que puede creer, todo le será posible. Sí, pero cuando tú crees algo, tienes que dar lo que se llaman pasos de fe. No es nada más creer. Cuando crees, das pasos de fe. Cuando Josué, miren, Dios le está hablando de la instrucción de cómo va a entrar en el río Jordán. Cuando Josué se encontró con el río Jordán, dice la Escritura que cuando los sacerdotes pisaron, fue cuando el río se abrió, cuando se detuvieron las aguas. El mar, escúcheme, el mar no se abrió cuando Dios le dijo: mira, Josué, te vas a dirigir a Jericó. El mar no se abrió cuando Josué estaba planeando. Miren, vamos a agarrar por aquí, ustedes van a hacer esto. Dios nos dijo que ustedes van a caminar primero, atrás van a estar la alabanza aquí, y luego los profetas acá. Hubo una planeación, pero el mar no se abrió ahí. ¿Cuándo se abrió? El río no se abrió ahí. ¿Cuándo se abrió el río? ¿Cuándo se detuvieron las aguas? Cuando Josué pasó y tocó sus pies el agua. Cuando los pies de los sacerdotes pisaron las aguas del río Jordán. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Sí creemos. Muchas cosas sí creemos. Pero queremos que el río se abra. Queremos ver el milagro que estamos buscando sin mojarnos los pies. Cuando estamos planeándolo, cuando estamos orando, cuando estamos en nuestra casa. Queremos ver el milagro sin mojarnos los pies, sin dar estos pasos de fe. Algunos de nosotros malinterpretamos lo que es un paso de fe. Yo no sé, ¿verdad?, si la fe o qué pasó en el corazón de Josué. No sé si su primer paso de fe fue escuchar a Dios y decir: a ver, dime cómo le voy a hacer, ¿no? Poner atención. No sé si su primer paso de fe fue cuando empezó a caminar hacia donde, para decirle a sus amigos y a su gente cómo lo iban a hacer, cómo lo iban a planear. Pero pasos de fe es ir haciendo lo que está en tu mano, lo que está en nuestras manos para conseguir aquello que Dios nos prometió. Cuando nos ponemos en acción para ir por la promesa o por lo que Dios nos ha mandado. Pasos de fe es ir haciendo lo que está en nuestras manos, organizar, hacer llamadas por teléfono, ahorrar, empezar a ahorrar. Nosotros le damos carrilla porque una vez el Gaby algo le dijo a Marisol que si quería ir a un retiro, y le dijo: pues mija, ora, cree y aporta, ¿no? O sea, empiézate a mover. Algunos de nosotros, nuestro primer paso de fe es empezar a ahorrar, empezar a organizar nuestras vidas, hacer un plano, caminar en la dirección que debemos. Paso de fe es que si quieres ser un profesionista, pues lo primero que tienes que hacer es apuntarte en la universidad. Es que Dios me ha dicho que yo voy a ser doctor y ya te apuntaste en la escuela. No he terminado ni la secundaria. Pues termina la secundaria, da pasos de fe. Que no tienes dinero, da pasos de fe un día a la vez. Hoy lo que está en mi mano es terminar la prepa. Termino mi prepa y como creo que voy a ser doctor o creo que voy a ser ingeniero, empiezo a salir con muy buenas calificaciones, empiezo a estudiar mucho para que dar el primer paso de fe. Y uno le dice a Dios: te creo. Yo te creo que me vas a abrir esa puerta. Yo te creo. Sé que no tengo el dinero, sé que no estoy en la ciudad, sé que no, pero doy pasos de fe. Doy pasos de fe. Cuando nosotros empezamos a planear este auditorio, y no planeamos aquel, ¿verdad? Bueno, también ¿verdad? Los dos. No teníamos ni personas, ni gente, ni dinero. Rentábamos, teníamos nomás como 200 sillas. ¿Cuántas? 150, 140 sillas, bien cómodas, pero chiquitas.
de las que todavía tenemos, no teníamos el recurso económico. ¿Hace cuántos años? 30 años estamos hablando, ¿verdad? No teníamos nada de recursos para construirlo, nada. Entonces, ¿qué hicimos? Pues escribe la visión, alguien nos dijo, y déjala que corra. Hablamos con el arquitecto Gastón, y le dijimos: Gastón, mi esposo habló con él, esta es mi visión, esto es lo que yo quiero, y pues nos alcanzó para un plano, y luego después le dijo: hazme una maqueta, que después le llovió a la pobre maqueta. El techo donde rentábamos, cuando llovía se terminaba el agua, y un día la maqueta terminó toda mojada, tuvimos que reconstruirla. Después le pusimos algo de acrílico para que nuestro sueño nadie lo aplastara, ¿no? Imagínense, en ese tiempo caía el agua y arrastraba las heces de pichón, ya se imaginará cómo quedó eso. Pero nosotros dijimos: no, rechazamos esa idea de que nuestro sueño se vea aplastado, y lo reconstruimos y pusimos en la parte de arriba del auditorio aquel, usted puede ver unas imágenes, ¿no? Empezamos a creerle a Dios. El dinero nunca ha hecho rico a nadie. Empezamos a creerle a Dios y a dar pasos de fe. Lo que usted ve hoy en día es el resultado de la fe. Creció la iglesia, crecieron las personas, Dios nos bendijo, fue agregando a nuestra iglesia a los que tenían que estar con nosotros, prosperó a quien tenía que prosperar. Hemos crecido, crecimos espiritualmente, crecimos económicamente, crecimos en familia. Mi hijo estaba chiquito, algunos de ustedes no tenían hijos, otros no estaban casados. La Lupita Sosa no estaba casada, ¿no? Y tenía un bochito sin refrigeración, ahora ve el carro que trae, ¿no? Ahora ya es terrateniente. Todos llegamos con pocos recursos. Cuando empezamos, lo único que teníamos era un deseo. No nos quedamos allá, nos venimos aquí donde no había ni una iglesia. No deseamos el éxito de nadie y dijimos: vamos a hacer lo nuestro, lo que Dios nos quiera bendecir. Todo esto para decirte que tienes que dar pasos de fe. Yo creo esto de que al que cree todo le es posible. Es una de las cosas que me sostienen en mi vida espiritual, el saber que Jesús no miente. Y ahora que veo todos esos videos de la neurociencia y de los empresariales, y sí me gustan, la verdad, sí están bien suaves, bien motivadores. Sí, sale una: sí puedo, claro que puedo. Sí, es verdad. Me da gusto que hayan entendido lo que Jesús dijo hace 2000 años. Yo lo creo, pero también sé que tienes que dar pasos de fe. Hay otra historia que, mira, puedo ponerte todos los milagros de la Biblia y todas las historias de la Biblia. En todas las historias donde Dios hizo algo, escúchame, en todas las historias donde Dios hizo algo, tuvo que haber alguien que le creyera a Dios. Alguien. No hay manera de cambiar nuestra vida miserable si no le creemos a Dios. No hay manera de salir de la pobreza si no le creemos a Dios. No hay manera de sanar si no le creemos a Dios. No hay manera. Tenemos que creer. El creer es necesario. En el creer está el poder de la transformación. Cuando tú crees, tú luchas. Tú te enamoras, tú te apasionas y hasta los dolores se te quitan, ¿no? Y dices: Señor, yo te creo. En el creer está nuestra fe. Quiero leerles esta otra historia. Quería hablar de Jairo para decirles de la historia de Jairo, pero mejor me enfoqué al de la mujer esta de flujo. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor,
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella, yo no sé cómo lo pensó, pero a ti te debe de pasar muchas veces que tú dices: es que si yo hago esto, si yo doy esta ofrenda, si yo hago estas cosas, si yo le hago caso a Dios, si yo tomo esta decisión, yo sé que Dios me va a bendecir. No sé cómo sucede, no sé cómo Dios siembra en cada corazón esto, pero hay convicciones que Dios siembra en nuestro corazón y nos dice: este es tu paso de fe. Para esta mujer, tocar el manto, atravesar todo ese montón de gente con su problema, tocar ese manto, para esa persona fue su paso de fe. Sí creemos, nadie está discutiendo que creemos, pero ¿cuál es el paso de fe que vas a tomar? ¿Cuál es el paso de fe donde tú le muestras a Dios y le dices: mira, sí te creo? Ese paso de fe donde tú te ves, a veces dices: es que a lo mejor me veo ridículo, a lo mejor no me creen, a lo mejor y a lo mejor. Si no vences ese a lo mejor, si no te humillas, si no tienes ese momento incómodo en tu vida, si no te atreves, entonces no hay fe. Sí crees, pero no hay fe, no hay paso de fe. Dice la Biblia que los demonios, ¿cómo dice? De que creen, también los demonios creen y tiemblan y son demonios, conocen la palabra. O sea, que nos sepamos la palabra y las promesas y todo eso, ¿qué? El diablo conoce a Dios a lo mejor más que tú y yo, pero hay una diferencia muy grande entre él y nosotros. Nosotros íbamos a ser salvos y él ya perdió. Pasos de fe que muestren mi confianza y en lo que yo estoy creyendo. Pasos de fe: tocar el manto, acercarme al agua y decir: pues no sé cómo le va a pasar, pero pues me dijeron que tocara con mis pies y me voy a meter. Una de las palabras que nos definen a nosotros es creyentes. ¿Cómo nos dice la gente? Valiente creyente que no cree. Imagínense, qué ridículo. El creyente incrédulo, el creyente que no es tan creyente. Bueno, ¿eres creyente o no eres creyente? Pues más o menos. ¿Crees o no crees? Pues yo creo que del 1 al 10, un 8. O estás embarazado, mamacita, o no estás embarazada. No hay de dos. O crees o no crees. O somos o no somos. Y si somos, pues nos llaman creyentes, ¿verdad? Hay muchas palabras. Se nos ha llamado los del camino. Yo le pondré los del camino angosto. Se nos han llamado, allí en Antioquía nos dijeron por primera vez cristianos. Pero por definición, ¿verdad? Somos cristianos parecidos a Jesús. Nos comportamos como Jesús, pero somos creyentes. Y en esta parte, lo contrario a ser creyente es ser un incrédulo. Y la incredulidad es, la definición de incredulidad es una repugnancia a creer. O es una dificultad para creer en algo. Incredulidad es rechazar u oponernos a creer en algo. Hay una frase que es que no lo puedo creer, es frase muy usada, no lo puedo creer, incrédulo, ¿no? Yo a veces he tenido que pedirle perdón a Dios muchas veces, no una, muchas veces le pido perdón a Dios, muchas, por mi incredulidad. Yo a veces le digo: Señor, ya sabes que soy doctora y soy bien incrédula. A veces no sé cómo le vas a arreglar ese cáncer a una persona. A veces no sé cómo vas a arreglar esa cadera. A veces no sé qué vas a hacer con ese hígado. No lo sé. Y mi mente formada al estilo médico batalló mucho. Me imagino que los administradores y los economistas y los que tienen trabajos de ese tipo, su problema es el dinero, que no saben cómo Dios va a arreglar algo. Pero esta incredulidad es una dificultad a veces para creer.
Es un escepticismo, una desconfianza, suspicacia, sospecha, recelo, duda, no sé cómo le quieras llamar. Pero todo esto es incredulidad. Yo he tenido que pedirle perdón a Dios muchas veces. ¿Me da vergüenza decírselo? Sí, me da vergüenza, pero yo soy la pastora. No creo que ustedes estén mejor que yo, con excepción de mi amiga Pupi, que ella es la diva de la fe, ¿no? La Pupi cree. Un día le dije, les estaba diciendo yo, es que yo quiero, cuando yo me muera, estar en mi cama y que pasen y vayan y me vean y despedirme de todos y orar por cada uno y bendecirles, decir, yo te bendigo en el nombre del Señor y darles mi bendición. Y la Pupi dijo, ya ven que Pupi tiene casi 20 años con un problema de hígado terrible, ¿no? Y la Pupi dijo, sí, pastora, yo también quiero que tú me bendigas. Y le dije, ¿quiere decir que yo voy a morir primero que tú, Pupi? ¿No? Pupi se ha casi muerto 5 veces. La última vez me habló por teléfono Silvia y me dijo, la Pupi quiere hablar contigo, vamos para el siglo XXI, va muy grave. Me pasó el teléfono con la Pupi y me dijo la Pupi, pastora, quiero despedirme de ti. Ya no voy a regresar. Creo que de esta no salgo. Se me atoró aquí, se me hizo un nudo. Se estaba despidiendo en verdad, algo que nunca había hecho ella. Llegó allá con nuestra amiga Ana, dejamos de orar nosotros, estábamos orando, allá adentro siguió ella, la mandamos hasta, sobrevivió, la mandamos a Mexicali, le hicieron cateterismo, no sé cuánto, un ferión le salió, y sobrevivió. Se ha levantado de la muerte, es una mujer de fe. Para mí admirable, pero a veces digo, si está media loca, porque esa forma de creer en lo admirable, en mi mente carnal, humana, metódica, analítica, de doctora, no me alcanza. Yo muchas veces le pido perdón a Dios. Los discípulos le pidieron perdón a Dios, que nosotros. Tenemos que aceptar que en nosotros a veces hay una incredulidad. Quiero terminar, ya casi termino, con estos versículos. Dice Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No es el que va a la iglesia. No es el que vence al mundo. El que vence al mundo es el que puede creer en Jesús. La única manera de vencer al mundo es creer en las promesas que Él nos ha hecho, que por la sangre, por la muerte, por la resurrección de Jesús, Él nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha dado todas las cosas. Él nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha sanado. La única manera de vencer al mundo es atrevernos a confiar en Él y en su palabra. El mundo es difícil. Yo quiero decirle sobre todo a los jóvenes, la vida es difícil, jóvenes. No es fácil. La vida no es fácil. Conforme uno crece, se va dando cuenta que no es tan fácil. Jóvenes son, por supuesto, tengo papá, mamá, quien me resuelva las cosas, quien pague la luz, el agua, quien me lleve al doctor, quien me cuide. Claro que es fácil. Pero llega un momento en que tú te tienes que hacer cargo de ti mismo. Y dentro de ese hacerte cargo de ti mismo, ¿qué edad será, Levi? 30, le damos 30, 25. ¿Qué edad? ¿Para qué te gusta, Christopher? ¿A qué edad te haces cargo de ti mismo? Cuando dices tú, ya no necesito a mi mamá, ya yo solo puedo. ¿A qué edad? Ya quiero que mi mamá me deje en paz. Dice, oye, Stareli, ¿no? Que ya quiere que Mire, hay una edad en que los jóvenes se sueltan y los tenemos que dejar. Son nuestros hijos, pero ya son adultos. Delante de Dios, delante de la sociedad. Y en ese momento sucede algo en el mundo espiritual. Hay algo que sucede en el mundo espiritual y empiezan a tener sus propias luchas, sus propios problemas. Yo lo siento por muchos de ustedes, papás, que sus hijos tienen 30 años y todos les quieren resolver los problemas. Van a tener bebotes, ¿no? La vida no es fácil. La vida nunca ha sido fácil. Necesitamos creer
en las promesas que Dios nos ha dado y atrevernos a confiar que Él va a cumplir con cada una de ellas. Hay que creer en el poder de Dios en nuestras vidas. Hay que creer en todo lo que está en su palabra. Hay que creer eso para poder vencer al mundo. En el mundo hay mucha aflicción, en el mundo hay mucho dolor. Quiero leerles este otro versículo. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará. Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire, hay tantas cosas que yo quisiera decirle. Cuando hablo del creer, o del creer para poder tener, el creer para lograr todas las cosas, yo quisiera decirles que solamente les estoy hablando de dinero, de una sanidad, o no sé, hay muchas cosas comunes que nosotros usamos cuando queremos usar este versículo. Nos referimos a una sanidad, a que vas a salir de un problema. Pero yo hoy traigo esta palabra para todos. Algunos de nosotros, Lupita, a lo mejor no tienes problemas económicos. A lo mejor todo lo que le has pedido a Dios ya te lo dio. Adriana, Norma, cada uno de ustedes que ya han crecido y que económicamente Dios los ha bendecido, han crecido espiritualmente. Esta palabra, cuando dice: el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, a veces no las podemos creer, y creo que para este tiempo tenemos que empezar a creerlas. ¿Cuándo si no es hoy? Yo entiendo, cuando somos jóvenes y andamos pecaminosos, no puede uno ni creer esto, pero si ya organizaste tu vida, si ya estás bien con Dios, si todas las cosas están acomodadas y ordenadas espiritualmente en tu vida, cree que mayores cosas que Él harás. Cree que el Señor te dará el poder para hacer grandes cosas en el ministerio. A veces no nos atrevemos, a veces nosotros no somos muy efusivos en esta iglesia. No quiero decir pentecostales, no somos muy demostradores de poder. Nosotros oramos en una casa, la gente sana, oramos aquí tranquilamente. No hay muchas manifestaciones efusivas, extrovertidas. No quiero juzgar, no quiero criticar. Quiero decir, nosotros somos muy discretos. Oramos en las casas. Nosotros vamos y oramos por ustedes en su casa. Ustedes vienen a mi casa y oramos. Y si alguien va a llorar o va a tener una manifestación así muy intensa, la tenemos en privado generalmente. Sí las tenemos aquí, pero normalmente no. Pero a veces estas cosas nos hacen detenernos de poder creer de que el poder de Dios puede estar en nuestras vidas. Hay un tiempo para creer esto, que el poder de Dios, el poder para hacer milagros, el poder para sanar, está en nosotros. Tenemos que atrevernos a creer que si Jesús dice esto, que haremos cosas mayores que Él, así va a ser. Esta iglesia cree esto. Esta iglesia cree esto. Juan 12:46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en Él cree, que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Si creemos en Jesús, al creer en su obra redentora, en su sacrificio por nosotros, creemos que Él va a alejar las tinieblas, cualquiera que sea el concepto de tinieblas. Escúcheme, hay muchos conceptos de tinieblas. No todo es algo satánico, no es todo es oscuridad. Ay, no sé cómo lo puede expresar usted, pero a veces hay tinieblas en nuestras vidas, temores, inseguridades, incertidumbres. Dios va a quitar todo eso. Tú vas a poder caminar tranquilamente, tú vas a poder caminar confiado. ¿Por qué vivimos confiados en San Luis? Porque no hay tinieblas que puedan prevalecer al nombre de Cristo.
Las tinieblas tienen que huir de nosotros. Escúchame, las tinieblas van a huir de tus hijos. No tenemos por qué tenerle miedo. Porque dice aquí, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezcas en tinieblas. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Luego me voy a brincar hasta el de Juan. Me voy a brincar hasta el último para ya dejarlos. Hay dos más, pero Marcos 5:36, con este sí termino. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Cree que serás esa persona que aún no eres. Muchos de nosotros a veces nos vemos nuestros defectos, nuestros pecados. Tú solamente cree, no temas. Cree que Dios te va a cambiar. Cree que Dios es tan poderoso que Él va a terminar la obra que empezó en ti. Cree que Dios pagó ya el precio de tu pecado. Cree que Dios te va a sacar adelante. Tienes que creer que Dios terminará la obra que empezó en ti. Que lo que te prometió Dios, que serías ese gran hombre, esa gran mujer, esa gran sierva de Dios, esa mujer poderosa, ese hombre poderoso en la fe, en la palabra, en el ministerio. Cree que lo serás. Tienes que creer, no temas. Cree que puedes cambiar. Tienes que creer esto. Porque esto es lo que dice la palabra, que aquel, si puedes creer, todo te será posible. Dios puede hacer que recuperes tu matrimonio, puede hacer que recuperes tu confianza, tu vida, tu negocio. Yo lo único que te digo es atrévete a creer. Pónganse de pie, vamos a orar.